El relato de la salida de Egipto y la apertura del Mar Rojo constituye uno de los momentos más emblemáticos de la literatura sagrada contenida en la Biblia, particularmente en el libro del Éxodo. Esta narración no solo representa un evento de liberación nacional para el pueblo de Israel, sino que también expresa un paradigma teológico sobre la acción divina en escenarios donde no existen posibilidades visibles de avance. El mensaje esencial que veremos a lo largo de este relato quedará claro: la libertad no fue negociada, el camino no fue construido por manos humanas y el milagro no fue un destino, sino un tránsito. El acontecimiento se articula en dos movimientos concatenados: la salida del territorio de Egipto y el cruce del Mar Rojo como frontera entre opresión y libertad consumada. Ambos movimientos revelan un Dios que no se limita a prometer, sino que ejecuta, no solo convoca, sino que guía, no solo parte aguas, sino que sostiene el terreno, y no solo derrota imperios, sino que libera identidades cautivas. A partir de este relato, exploraremos implicaciones doctrinales, antropológicas, psicológicas, simbológicas y pastorales con el propósito de comprender cómo esta historia continúa siendo un espejo espiritual para la experiencia humana contemporánea. Egipto como escenario de confinamiento. Egipto, dentro del relato, no es una referencia circunstancial, sino un escenario de construcción histórica, tecnológica, militar y cultural representado por el Reino de Egipto. En la trama del Éxodo, Egipto simboliza un sistema político y social que absolutizó el poder humano y subyugó la dignidad del pueblo hebreo. La esclavitud sufrida por Israel no fue un accidente histórico, sino un proyecto sistémico. Las antiguas civilizaciones, especialmente Egipto, tenían un modelo socioeconómico basado en la jerarquía, la divinización del líder y el sometimiento de minorías étnicas por medio de la fuerza laboral forzada. En este caso, el pueblo hebreo estaba sometido a un régimen despótico estructurado en el uso estatal de la opresión. Pero la esclavitud no era solo una cadena física, era un marco cognitivo. Cuando un sistema logra prolongar su dominio por décadas, termina también dominando el lenguaje, las aspiraciones, los imaginarios y la idea del futuro. Israel no solo trabajaba sin pago, ya casi no recordaba la sensación psicológica de avanzar sin permiso. El peligro de la esclavitud prolongada es que el prisionero termina creyendo que su opresor es eterno. Sin embargo, el Éxodo enseña algo radical: ningún sistema es omnipotente cuando Dios ha decretado un rescate. La omnipotencia siempre es divina, nunca histórica ni estatal. Egipto, aunque poderoso, no podía competir con la soberanía del Dios que estaba a punto de intervenir. El relato subraya que la liberación no se origina en la fuerza del sometido, sino en la voluntad del libertador. La irrupción del clamor. El relato bíblico indica que Dios escuchó el clamor del pueblo israelita. Este detalle es central en la teología de la presencia divina. He oído su clamor, he descendido para librarlos. Dios no respondió con teoría sino con descenso. No envió un ejército sino a sí mismo. Y cuando Dios desciende, el paradigma cambia, lo inevitable deja de ser destino, y las probabilidades dejan de ser argumento. Es importante notar que el clamor no activó el poder divino, activó el proceso histórico del milagro ya decretado. Dios no comenzó a ser poderoso cuando Israel gritó, Dios comenzó a moverse en la historia cuando Israel dejó de resignarse. El clamor es el punto donde la desesperanza se rehúsa a habituarse al dolor. El milagro responde más rápido a la resistencia espiritual que a la resignación mental. Pero el objeto del clamor nunca fue la magia del grito, fue Dios. El Dios del Éxodo no responde a estrategias, responde a interpelaciones. El levantamiento de un mediador improbable. La liberación del pueblo inicia con el llamado de Moisés, figura central del Éxodo representado por el profeta y líder hebreo Moisés. La elección de Moisés confirma la lógica constante de Dios: Él no elige a los que parecen listos, Él lista a los que ha elegido. Moisés presentaba objeciones: capacidades limitadas, dificultad para hablar, reticencia pública,
crisis de identidad y temor al rechazo. Pero Dios respondió cada objeción con una garantía superior: yo estaré contigo. Contigo, no es un acompañamiento simbólico, es la tercera dimensión del milagro. Cuando Dios acompaña, el imposible se sostiene, peor sustituye lógicas humanas. La misión de Moisés consistía en decir lo que la esclavitud había callado: deja ir a mi pueblo. No era una sugerencia política, era un imperativo divino. Cuando Dios quiere liberar, no pide conversación, pide obediencia al opresor, y obediencia al liberado. La desarticulación del imperio. La secuencia de las plagas sobre Egipto representa el colapso del poder que se creía ilimitado. Es la pedagogía del juicio: cuando un sistema no libera por humildad, libera por quiebre. Lo duro no se corrige, se quiebra. Cada plaga representó un punto doctrinal: el Dios de Israel tenía poder sobre lo que Egipto consideraba dominio exclusivo del Estado y las deidades locales. Este juicio cósmico concluye en la liberación preliminar de Israel, aunque la historia aún no había terminado. Libertad nombrada versus libertad transitada. Israel sale de Egipto, pero aún no ha aprendido a ser libre. Hay una diferencia entre ser liberado y saber caminar en lo liberado. Muchas personas creen que la libertad es un territorio, el Éxodo muestra que es un proceso. La libertad no es museo que un tránsito. Por eso, cuando Israel se encuentra frente al Mar Rojo, aunque ya no estaba en Egipto, Egipto aún estaba psicológicamente dentro de algunos israelitas. El Mar Rojo, la frontera que no se puede negociar. Mar Rojo representa no solo un accidente geográfico, sino la metáfora del obstáculo que no se puede rodear. A diferencia de otros desafíos de la historia, el Mar Rojo no era escalable, no era bordeable, no era cancelable. La física decía muerte, la fe dirá tránsito. Este momento representa el arquetipo universal de la imposibilidad sin escapatoria. Israel estaba sin ejército, sin ruta alterna, sin barcas, y sin manual previo para cruzar mares. Este es exactamente el punto donde el carácter de Dios es revelado: su gloria no llena vacíos probables, llena imposibles totales. No abre rutas donde existen huecos, abre rutas donde hay abismos. El imperativo de avanzar antes de ver. Dios no le dijo a Israel que analizara el mar. Le dijo que marchara hacia él. Porque la fe no espera que el milagro sea visible para caminar, la fe camina para que el milagro se vuelva visible. El milagro comenzó con un acto de obediencia colectiva: arrancar antes de ver la explicación. La apertura del Mar Rojo. Dios divide las aguas. No construye un puente humano, realiza una inversión de lógicas: lo que era tumba será pasadizo, lo que parecía funeral será autopista, lo que representaba el fin del camino será el inicio del camino que Dios trazará. Las aguas no solo se separaron, el terreno se afirma. Israel camina en seco. Dios no solo abre caminos, afirma terrenos que nunca antes fueron caminos. Este momento funda la doctrina del tránsito milagroso. El milagro no consiste solo en que el imposible se abra, sino en que la identidad avance sin hundirse en el proceso. Los perseguidores no pueden caminar lo que solo la fe puede sostener. Cuando el ejército egipcio intenta seguir la ruta, las aguas se cierran. La misma senda que salva al obediente, colapsa sobre quien desafía el señorío divino. El camino no era turístico, era redentivo. Simbolismo antropológico. Egipto es el pasado que aprisiona. Moisés es la voz que Dios elige, no la fuerza del milagro. El Mar Rojo es la frontera que exige fe. La vara es la autoridad delegada para obedecer. El cruce es la colaboración entre la obediencia humana y el poder divino. El cierre es el juicio sobre el que se rehúsa liberar y desafía a Dios. La pedagogía posterior, el desierto como tratamiento de identidad.
Tras el cruce, Israel no llega inmediatamente a la tierra prometida representada por Canaán. Llega al desierto. Porque Dios no solo quería liberar un pueblo, quería rediseñar su naturaleza interior. El desierto no es abandono, es reconfiguración mental. Allí aprenderán que el pan viene del cielo, que el agua puede brotar de lo improbable, que Él guía con nube y fuego, y que la libertad debe interiorizar lo liberado. Aplicación contemporánea. Hoy los mares pueden ser ansiedades, diagnósticos, sistemas que no se pueden negociar, futuros que parecen no existir, persecuciones que no tienen rutas alternas, y la sensación de que el pasado es eterno. El Éxodo enseña que Dios abre procesos reales, no posibilidades probables. Que la fe obedece antes de entender. Que lo imposible no impresiona a Dios. Que el milagro es tránsito, no territorio estático. Que Dios acompaña para afirmar identidades, no solo rutas. En conclusión, la salida de Egipto no fue solo la fuga de un pueblo, fue el parto de una nueva humanidad espiritual. La apertura del Mar Rojo no fue solamente hidrodinámica divina, sino redefinición de destinos donde no había mapa humano alguno. Dios no solo abrió el mar, abrió la imaginación de los que ya no imaginaban rutas. No solo derrotó a un imperio, derrotó la idea mental de que no había escapatoria. No solo ordenó avanzar, caminó delante en columna de fuego. No solo dividió aguas, afirmó terrenos que no tenían historia de ruta. Este acontecimiento sigue siendo vigente porque la crisis humana sigue siendo la misma. Enfrentar barreras que no se pueden rodear y pasados que no se pueden derrotar sin ayuda divina. Pero el mensaje también es el mismo: si Dios decreta liberación, también decreta camino, y cuando Dios abre una ruta, no hay mar, ejército o lógica humana que la pueda cerrar. Porque el milagro no ocurre cuando se ve salida, sino cuando se decide obedecer al Dios que ya decidió abrirla.